Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a realizar un circuito eléctrico para visualizar la carga y descarga de un inductor. Para ello vamos a utilizar los siguientes elementos: una protoboard, una batería de 9 voltios con su portabatería, un interruptor pulsador, dos LEDs y un inductor hecho en casa. Procedemos ahora a implementar el circuito. Vamos a conectar primero la batería, positivo por este lado y el negativo en este otro lado. Conectamos el interruptor. Ahora vamos a conectar el LED amarillo. Los LEDs tienen un ánodo o positivo, que es la terminal más larga. Por dentro también lo podemos ver porque es la parte más delgada, y la parte más gruesa sería la terminal negativa o cátodo, que sería la menos larga de las dos. Entonces conectamos el LED, vamos a conectar positivo aquí arriba, vamos a realizar un pequeño puente para que quede conectada esa terminal al interruptor. Vamos a conectar el negativo del LED al negativo de la batería. Aquí conectamos el negativo al negativo de la batería. Ahora vamos a conectar el inductor hecho en casa en paralelo con el LED. Vamos a conectar ahora el LED rojo. El negativo lo vamos a conectar al positivo del LED amarillo y el positivo lo vamos a conectar al negativo del LED amarillo. Vamos a colocar aquí un puente para conectar el inductor en paralelo con el LED rojo. Y aquí el positivo del LED lo vamos a conectar al negativo de la batería. Listo, ya tenemos implementado el circuito. Ahora vamos a explicar su funcionamiento. Cuando oprimamos este interruptor, va a circular una corriente que entrega la batería y va a llegar aquí a este nodo. Y esa corriente, por la ley de corrientes de Kirchhoff, se va a dividir una parte para el LED, y vamos a observar que este LED se enciende durante un tiempo muy corto, y la otra parte de la corriente se va a ir a través de el inductor, y el inductor va a empezar a cargarse almacenando energía en forma de campo magnético. Este LED no se va a encender porque está conectado el negativo a el positivo de la batería. Entonces está conectado de forma inversa, no se va a encender durante el proceso de carga del inductor. Cuando ya él se carga completamente, entonces va a comportar como un cortocircuito en DC. Entonces toda la corriente se va a ir a través del cortocircuito y vamos a observar que este LED ya deja de encender. Cuando soltemos este interruptor, el inductor va a empezar a descargarse, generando un voltaje inducido opuesto al voltaje que lo produjo. Es decir, va a ser negativo acá y positivo acá, y va a generar una corriente en este sentido que va a hacer que el LED se encienda. Ahí vamos a observar el proceso de descarga. Vamos a probarlo. Cuando oprimimos este interruptor, fíjense cómo este LED enciende durante un tiempo muy corto. Quiere decir que ahí ya el inductor está cargado. ¿Cómo podemos saber que el inductor está cargado? Vamos a colocar unos clips para ver que tiene un campo magnético almacenado. Entonces colocamos un clip, fíjense, colocamos otro y ahí están. Vamos a voltearlo para que ustedes vean que no se caen. Y cuando soltemos el interruptor, vamos a observar que este LED va a encender
y como ya no va a tener el inductor un campo magnético, los clips se van a caer. Entonces observen este LED y vean cómo se caen los clips. Podemos hacer nuevamente el proceso de carga y descarga. Entonces observemos: carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, rápidamente. Entonces observen que no encienden al tiempo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo carga y descarga, carga y descarga. Entonces ese es el proceso de carga y descarga de un inductor en corriente continua. Podemos concluir entonces que el inductor en corriente continua, durante el proceso de carga, va a almacenar energía en forma de campo magnético. Cuando ya se ha cargado, se comporta como un cortocircuito. Y durante el proceso de descarga, él va a generar un voltaje inducido opuesto al que lo produjo, y ese se va a descargar hasta que pues ya no tenga energía almacenada. Muchas gracias y les agradezco si les gustó este video, darle me gusta y suscribirse a mi canal para que este contenido siga llegando a otras personas. Nos vemos en otra ocasión.